cosas importantes que decir, pero en la mesa estamos sentadas hombro con hombro, el compañero Pagán de Proyecto Matria. Convocamos a los medios en la mañana de hoy y logramos nuestra organización, no solamente activistas por los derechos de las comunidades LGBT individual e integrantes del sector religioso de nuestro país, porque nos parecía importante e imprescindible que el país escuche nuestras voces y entienda que cuando se habla de consenso en este país, no es el consenso que se mencionó la semana pasada en Fortaleza en una conferencia de prensa para justificar la presentación de dos proyectos de ley sumamente peligrosos, sino que el consenso social en nuestro país es a favor de la equidad. Un camino que comenzamos hace muchos años en conjunto y en el que no estamos dispuestos a dar un paso atrás. Así que voy a proceder a leer el comunicado de prensa, luego vamos a hacer una ronda para que los compañeros que están en la mesa tanto a mí puedan expresarse y de la misma manera vamos a dar espacio para que otras organizaciones puedan expresarse también ante los medios y abriremos a preguntas y respuestas. En la mañana de hoy, como les dije, queremos expresar en este país el más contundente rechazo a los proyectos del Senado 1253 de libertad religiosa y 1254 de terapias reparativas. Ambos proyectos tienen un equivalente en la Cámara de Representantes, son los proyectos 2068 y 2069, y vamos a hablar más adelante sobre el proceso de visita pública que se está llevando a cabo en la Cámara de Representantes y Senado. Para nosotras es sumamente importante hablar del llamado consenso. ¿Por qué? Porque en la conferencia de prensa vimos que realmente no había una representación adecuada de las comunidades LGBT y puedo decir con total tranquilidad revolución. Todavía no ha llegado el 1 de mayo. Puedo decir con total tranquilidad y confianza que a ninguna de las organizaciones que está en la mañana de hoy aquí se le consultó para elaborar ese llamado consenso y que ninguna de las organizaciones que está en la mañana de hoy aquí en el Colegio de Abogados hubiera dado su aval o su aprobación a estos proyectos. En el caso del proyecto de libertad religiosa, vale decir que el Estado de Derecho actual en nuestra isla ya protege la libertad religiosa. Sin embargo, el proyecto presentado crearía un sistema legal alterno para ciertos sectores religiosos que estarían exentos de las normas antidiscrimen que aplican al resto del país. La pregunta es, ¿queremos un país en el que cualquier idea discriminatoria pueda ser validada usando como excusa una etiqueta que la convierta en creencia religiosa? Ese no es el país que queremos, porque eso es lo que este proyecto lograría establecer e indicar que ni siquiera podría cuestionarse la razonabilidad de una creencia que se identifique como religiosa. Imaginen las posibilidades y los grupos que estarían en peligro. No solamente las comunidades LGBT, sino las personas negras, las personas con uso problemático de sustancias, las personas con diversidad funcional y las mujeres, por mencionar solo algunos de los grupos que serían afectados por el proyecto de ley. También tenemos que tomar en cuenta que aunque dicen que es un proyecto que va a aplicar en el ámbito gubernamental, contiene cláusulas que extenderían su aplicación al sector privado. Las entidades que reciban fondos gubernamentales tendrían, según la letra de ese proyecto de ley, el derecho a mantener actividades religiosas utilizando fondos públicos y podrían discriminar en la contratación de empleadas y empleados alegando creencias religiosas. Estamos diciendo que ustedes, nosotras y nosotros
Pagaríamos contribuciones para que el gobierno le entregue ese dinero al sector privado y para que entonces nos discriminen a nosotras con las propias contribuciones que estamos pagando. En cuanto al proyecto de las terapias reparativas, que también son conocidas como terapias de conversión, solo se le están prohibiendo a profesionales de la salud mental, según definido por la Ley 408 de salud mental. ¿Qué pasa con esto? Bueno, se está definiendo expresamente de esa prohibición al sector religioso y se está autorizando a que madres y padres autoricen terapias de conversión en sus niñas y niños menores de edad. Recordemos también que en Puerto Rico se es menor de edad y se está bajo la patria potestad de madres y padres hasta los 21 años, no es hasta los 18. Podríamos tener una joven o un joven universitario de 20 años sometido a terapias de conversión porque sus madres y padres lo autorizan. Y lo triste es que serían terapias de conversión ofrecidas por quienes, por cualquier quincalla de esquina, porque se está permitiendo que cualquier persona que no sea de salud mental las aplique. ¿Quiénes tradicionalmente hablan de terapias de conversión en Puerto Rico? No son las psicólogas, ni los psiquiatras, ni los profesionales de salud mental. Son algunas iglesias, y por eso trajimos hoy aquí compañeras y compañeros del sector religioso que sabemos que no las avalan y no las practican, pero sí son algunas iglesias las que practican la terapia que tendrían permiso con este proyecto de ley para aplicarla. Durante pasados días muchas de nuestras organizaciones se han ido expresando sobre este tema. Nosotras solamente queremos resaltar algunos puntos que, perdónenme si de momento parecen repetitivas, pero es que queremos cerciorarnos que queda claro en la opinión pública. Número 1, los proyectos no son proyectos nacidos del consenso, no hubo consultas ni negociaciones con el sector LGBT ni con organizaciones profesionales. De libertad religiosa refuerza la idea de que cualquier creencia religiosa, independientemente de su razonabilidad o no, es suficiente para pedir un acomodo razonable en el gobierno. Esto no considera la situación real de nuestro país, donde hay escasez de personal en muchísimas agencias y donde además provocaría un disloque en la operación de las oficinas gubernamentales, que ya de por sí tienen muchas veces problemas en la implantación de legislación. El proyecto de libertad religiosa extiende su aplicación al sector privado. Explícitamente establece que si una entidad privada recibe fondos del gobierno puede usar su libertad religiosa para discriminar. El de terapias reparativas solo lo prohíbe a profesionales de la salud mental y da permiso al resto del país para que las aplique. Y por último, importante decir que estos proyectos tenemos que mirarlos en el contexto de otros proyectos de ley que están bajo consideración en Cámara y Senado, como por ejemplo el nuevo proyecto de Código Civil que fue enmendado hace apenas 2 semanas para conceder personalidad jurídica a cualquier organización religiosa al margen de la Ley de Corporaciones de Puerto Rico. Sobre el proceso que se ha seguido en estos proyectos y el que se ha seguido en otros proyectos, tenemos que decir que son procesos excluyentes. En el de Código Civil hubo un control férreo de las vistas públicas para que solamente depusieran a quienes la comisión decidió escuchar. No hubo acceso a que la ciudadanía en general se expresara sobre el Código Civil completo, pues con estos proyectos vamos por el mismo camino. Mañana hay vistas en la Cámara de Representantes, que la representante Charbonnier ha llamado vistas ejecutivas en vez de vistas públicas, y ya sabemos de personas que han estado solicitando acceso a esas vistas públicas para deponer y se les ha denegado alegando que son vistas ejecutivas. Algo que contraviene todos los valores democráticos de nuestro país y que sabemos que ocurre en parte porque siempre que se discuten proyectos de esta índole, la participación mayoritaria es de rechazo. Pasó en el 2013, pasó con los proyectos de libertad religiosa que el gobernador ya vetó en la ocasión, pasó con el Código Civil, pero prefieren solamente escuchar a las minorías que quieren discriminar. Ya con eso cierro mi participación, le paso el micrófono al compañero Edgardo Román. Buenos días. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se une a esta expresión que nos parece expresa más adecuadamente el consenso social que hemos visto entre diversas organizaciones preocupadas por la defensa de los derechos civiles y humanos. Nos parece que las propuestas que se están considerando tienen el elemento en común de que atentan contra los derechos civiles y humanos, que no son representativas de la voluntad que tenemos muchas organizaciones.
de patrocinar y promover los mismos. Y que ciertamente nos preocupa que el proceso de aprobación de legislación pudiera darse mediante mecanismos ejecutivos como el que hemos escuchado por otra de las compañeras, que niega la posibilidad de que esta amplia oposición sea expresada de manera pública y que el país conozca en qué consiste la misma. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Justin Jesús Santiago, hombre trans y activista por derechos humanos de la comunidad trans y LGBT. Estoy aquí oponiéndome a los proyectos antes mencionados como víctima de la terapia de reparación. Entre la edad de 15 a 18 años yo fui víctima de ese tipo de terapia a través del propio Estado, que me envió a través del Departamento de Instrucción Pública a Psiquiatría de Río Piedras. Por ende, me opongo tenazmente a este tipo de terapia y a la libertad, a la supuesta libertad religiosa, que no es otra cosa que darle fuerza de ley al discrimen en contra de nuestra comunidad, que ya de por sí es vulnerable. Eso es todo. Mi nombre es Luis Rivera Pagán, teólogo. Represento aquí con otros amigos y amigas el sector religioso. En Puerto Rico ni la Constitución ni las leyes discriminan la libertad religiosa, así que nosotros no entendemos que haya necesidad de ese proyecto de libertad religiosa. Las iglesias, las mezquitas, las sinagogas, las distintas instituciones religiosas en Puerto Rico, que son múltiples y muy variadas, determinan quiénes son sus pastores o sus sacerdotes o sus líderes religiosos, determinan sus prácticas, determinan sus normas, determinan sus doctrinas. Incluso entre las personas aquí del sector religioso presente, tienen distintas visiones sobre quién puede ser un sacerdote o quién puede ser un ministro, quién puede ser un líder de la sinagoga o quién puede ser un líder de la mezquita. Determinan de distintas maneras, pero en plena libertad, sus normas y conductas, y se mantienen en discusión continua y oración continua para que Dios las ilumine. Ninguna de las iglesias aquí, el concilio de iglesias no ha sido su voz, su opinión sobre estos proyectos no ha sido pedida, no han sido consultados. O sea que esto es un proyecto de ley que no ha tomado en cuenta la inmensa variedad, diversidad y, si me permiten, riqueza de las instituciones religiosas de este país. Esto es un intento de utilizar instituciones religiosas para justificar prácticas de discrimen que ya hemos decidido son injustas. Nosotros, los que estamos aquí presentes representando el sector religioso, no creemos en la desigualdad, en el discrimen ni en la inequidad. Todo lo contrario, y por lo tanto rechazamos los proyectos de ley que en estos momentos se está presentando y que para muchos de nosotros sencillamente lo único que tienen en mente es las elecciones del 2020, de nuevo en una demagogia que es repudiable por todos nosotros. Están con los proyectos tanto 1254 como 1253 Quiero aportar a esta conferencia de prensa de que hay un sector que dice, mi nombre es Dr. Pedro de Jesús, hay un sector que dice que no existe la terapia de reparación y de conversión. El nombre ellos lo han eliminado. Ahora se llama consejería bíblica y eso es importante que el gobierno de Puerto Rico lo sepa. Cambiaron el nombre a consejería bíblica y toda la estructura de lo que es la terapia de conversión está bajo el concepto de consejería bíblica. Basta con que usted vaya a una librería evangélica y usted va a encontrar todos esos libros, cómo ellos detallan cómo van a tratar a los homosexuales, a las lesbianas, a los padres, la familia, a los hijos. Así que las terapias de conversión, el nombre ya quizás no lo usan,
pero todo el sistema de terapias de conversión está bajo el concepto de consejería bíblica. Y eso es importante que el gobierno lo sepa, porque vi que en Cámara del Senado se dijo que eso no existía. El nombre lo cambiaron, pero el sistema, la estructura de cómo eso se hace está bien detallado en los libros de consejería bíblica, que usted los puede encontrar en cualquier librería evangélica. Mi nombre es Itzi Ramos, pastora de la iglesia Cristo para Todos Levittown. Cambiaron los nombres, pero el contenido sigue haciendo que miles de jóvenes, hombres y mujeres recurran al suicidio porque ustedes les quisieron dar unas alegadas consejerías bíblicas utilizando a un Dios que únicamente los condenaba. Así que por esas voces que hoy no pueden estar, por esas familias que están llorando hoy, a la gente que salió de lo que posiblemente por su inmadurez le impulsaron, nosotros estamos diciendo, nos oponemos a ambos proyectos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Santiago. Cabe recalcar, y me uno a las palabras de ambos cuerpos religiosos, en mi caso yo sufrí por la consejería pastoral, pero la modalidad en términos prácticos es la misma. Soy sobreviviente de este proceso. Comenzó en el 2008, culminó en el 2014, no tuvo éxito. Hoy soy un hombre que vive orgulloso de ser homosexual, que también acudió a ideas suicidas ante la propuesta que tenía la iglesia de poder eliminar la homosexualidad de mi vida, cosa que no ocurrió, y estoy muy feliz de que eso no haya ocurrido. Y estos proyectos, ambos, el único consenso que tienen es darle más poder a los cuerpos religiosos violentos que discriminan en el país contra las personas que somos felizmente homosexuales, ya sea por nacimiento o por las propuestas que dicen, ¿verdad? Y nos tenemos que llevar en la idea que si estos dos proyectos pasan a ser ley debidamente aprobado, estamos dando oportunidad a que el sector religioso siga oprimiendo a las comunidades LGBT. Y no solo eso, que la niñez puertorriqueña, ¿verdad? Estamos en el mes de abril en prevención de la violencia de la niñez, que el maltrato infantil a nuestros niños y niñas en Puerto Rico sea legal desde el marco religioso por la llamada libertad religiosa. Importante, sigamos haciendo el frente, y para que más personas no tengan que pasar por este proceso y quienes puedan estar viendo, ¿verdad?, esta conferencia de prensa, la solución no son las ideas suicidas, la solución no es privarte de la vida, la solución es seguir queriéndote, llamándote tal cual eres y vivir orgulloso. No hay problema con las creencias que puedan tener, el problema es cómo esta creencia puede oprimir tu identidad. Sí, pregunta de parte de la prensa. Al Colegio de Abogados, muy bien. Yo lo puedo mandar. Para mí así es más fácil. ¿Por qué usted se opone a estos dos? La oposición a los proyectos es la que se ha expresado previamente en esta conferencia de prensa. En primer lugar, no se trata de proyectos que promuevan los derechos civiles y humanos en Puerto Rico, sino más bien de proyectos que atentan contra los derechos civiles y humanos en el país. La libertad religiosa ya existe en Puerto Rico. El proyecto, lo referente al tema de las terapias, atenta contra el derecho de la niñez y de la identidad de las personas cuando son menores de edad. Y ciertamente el proceso que estamos viendo en el campo legislativo, que recientemente vimos con el Código Civil, también nos preocupa, porque desde una perspectiva democrática, cuando se cierra la posibilidad de vistas públicas, de un debate público abierto, consensado, donde el país pueda escuchar las diversas opiniones, tanto jurídicas como las experiencias personales, los testimonios personales, nos parece que laceran los procesos democráticos, y ese elemento es tan importante como los anteriores. ¿Qué acciones ustedes van a tomar? El colegio, en los procesos legislativos, compareceremos eventualmente cuando se abra vistas públicas, como lo hemos hecho anteriormente. Esta es una acción concreta, participar en esta conferencia de prensa, concertar con los diversos sectores, y también habremos de continuar en la discusión
Si tenemos que llevar este asunto a una asamblea general que vamos a tenerla próximamente, lo vamos a hacer también para que inclusive la opinión trascienda a lo que es la Junta de Gobierno del colegio y sea una opinión incluso de la asamblea general. Licenciado Carmen Enila Acevedo, Bonita Radio, yo le pregunto, aparentemente la legislatura no se mueve a buscar información, a buscar posiciones de las diferentes organizaciones. Cuando quieren lo hacen, cuando no quieren no lo hacen. Lo dijo usted. Le pregunto si el colegio va a ser entonces asertivo en ese movimiento, se va a mover entonces a la legislatura a exigir que se escuche a la sociedad civil con relación. Eso estamos anunciando en el día de hoy. Es importante destacar que todas las organizaciones que están aquí presentes ya han iniciado procesos de expresión pública, no solamente al país, sino a la legislatura, y parte de lo que se estará trabajando a partir del día de hoy es concertar acciones conjuntas para que esa presencia en vistas públicas, en acercamientos a la legislatura e incluso a Fortaleza, a pesar de que de ahí fue que salieron los proyectos de ley, esos acercamientos puedan llevar el mensaje claro de que el consenso, nuevamente, es un consenso contundente en contra de estos dos proyectos de ley, que para nosotras es importante garantizar que ninguno de los dos proyectos pase, y la consigna es que no pasarán, esos proyectos no pasarán. ¿Alguna otra pregunta? Con los senadores, específicamente la senadora Zoe Lavoy se le dio el proyecto de libertad religiosa y yo había hablado con ella y sí me había dicho que iba a hacer vistas públicas sobre esa medida. Sé que el de Naira Venegas, a la Comisión de Naira Venegas le dieron el de terapias religiosas, pero quería saber si habían tenido alguna conversación. Por supuesto, sí hay grupos que han tenido comunicación con algunas integrantes del Senado. Hemos visto también las expresiones de la senadora Zoe Lavoy expresando reservas sobre algunos de los proyectos, pero es bien importante puntualizar que los proyectos tienen gemelos en la Cámara de Representantes y el proceso definitivamente empezó mal siendo un proceso cerrado como hicieron procesos anteriores. ¿Y cómo catalogar la posición de Zoe Lavoy en términos de que es un hablando de las terapias de conversión? El nuevo proyecto. Lo que pasa con eso es que nosotras no podemos entrar en juegos políticos, ¿verdad? Y es importante que la gente tenga claro que independientemente de que Fortaleza o cualquier legislador o legisladora diga que ese proyecto es un paso adelante, no lo es. Es un paso adelante. Es del tipo de proyecto que mejor es que no exista, porque si ahora mismo un niño o una niña tiene como recurso salvador el que alguien pueda a nombre de él o ella decir estas terapias son maltrato infantil, si ese proyecto se aprueba, lo que va a contestar la parte maltratante es, espérate que esta ley me lo autoriza. El proyecto de terapias reparativas está autorizando y legalizando el maltrato infantil de las niñas, niños y jóvenes de las comunidades LGBT. Y en eso es importante subrayar yo soy la doctora América Facundo de la Escuela de Medicina, que todas las organizaciones profesionales fundamentadas en ciencia, no en opinión ni en asuntos político-partidistas, fundamentadas en ciencia, eso incluye la Academia de Pediatría, la Asociación de Psicología, la Asociación de Psiquiatría, todas estas organizaciones se oponen contundentemente a estas terapias. Eso es importante recalcarlo porque nuevamente estamos en un estado en el que es ciencia contra opiniones. César, ¿no? ¿Qué finalidad ustedes perciben o qué es lo que puede estar buscándose por arriba a la que hay manera cuán viable es que mediante ese mecanismo de vista pública o vista ejecutiva, perdón, se pueda escuchar a una víctima? Ellos no quieren. Aquí tenemos compañeros que han hecho acercamientos para ser escuchados y no les han dado el espacio para expresarse. Así que lo que estamos viendo es una tendencia a un proceso selectivo de participantes en procesos legislativos, como ocurrió anteriormente con el proyecto 950 sobre el aborto, en el cual eligieron escuchar ciertos testimonios que favorecían la postura de la legislatura y excluir testimonios que expresaban experiencias totalmente opuestas que revelaban lo que es la violación de derechos humanos.
Es una manipulación de los Para que procesos. quede en récord, el viernes 26 durante las horas de la tarde, personalmente le enviamos cartas al licenciado Díaz, que dirige la ¿verdad? Trabaja del equipo de las representantes Tata Charbonnier, como le conocen, y expresamente ella por medio de redes sociales en Twitter se dirigió a mi persona diciendo que no hay espacio para escuchar testimonio, y particularmente me dice que ella haya escuchado el mío, que no tiene interés en eso. Le mencionamos que era importante y nos comunicamos también con el representante Luis Vega Ramos para que nos concediera la oportunidad de estar allí y que la historia y los testimonios sean escuchados, y nuevamente, no tanto por parte de Vega Ramos, porque es parte de la minoría, sino por parte de la representante, dijo que no, que eso no va a ocurrir, y que la vista, dice ella que es ejecutiva, pero una vista pública, porque las cartas de invitación a la Sociedad de Psicología de Puerto Rico dice claramente vista pública en la sala de audiencia 7, no dice vista ejecutiva. Es una manera también de utilizar palabras para chantajear, manipular y privar el derecho a la libertad de nosotros poder expresarnos. De hecho, nuestra invitación es que mañana, que hay una vista pública a las 9:30 de la mañana en el Salón de Sesiones 7 de la Cámara, que la gente que esté interesada en participar y en escuchar, vayan y hagan acto de presencia, porque los procesos legislativos son procesos que tienen que ser abiertos. De eso se trata la democracia. Usted tenía una pregunta. Sí, buenos días. Yo soy Carlos Rosso. Buenos días a todos, pero la pregunta es para ver si esta nueva legislación puede estar entonces en contraposición a las leyes de maltrato 177, la 248 y las leyes de maltrato, y si los que tengan niños que tengan su selección o su propia decisión, que sean niños, no es una violación de sus derechos, y también la ley federal como razonable, el que se protegido, pues tiene una posición personal. Y con esto Una pregunta. Yo pienso que es importante resaltar que estos proyectos de ley están contribuyendo un laberinto jurídico. Y con estos proyectos de ley, todas las interpretaciones previas sobre la legislación vigente, estamos hablando de que vivimos en un país en el que la gente no tiene un acceso efectivo a la justicia. Nosotros no podemos estar pensando, demandaremos para declararlo inconstitucional, o la gente que demanda en los tribunales. No, porque la escuela X de Bonito o de Orocovis probablemente le están violando sus derechos a base de estas leyes, que su niño o niña tiene derecho. Lo mismo puede pasar en otros espacios. Así que es importante que tengamos en cuenta los fines nuestros. El someter a un niño o niña a terapia de reparación es maltrato infantil. Perdería esa interpretación, pero que si se aprueba el proyecto de ley, esa puerta se cierra y ya no se podría interpretar que las terapias de conversión son está la escuela de trabajo, el colegio de trabajo social que tiene. Vamos en esa misma línea. ¿Usted cree que Un momentito para que haga la pregunta el compañero y después pasamos allá a la compañera. el gobierno tiene una agenda? El gobierno está en parte de su plataforma, un compromiso con esta gente. Bueno, yo puedo contestar por América, lo hemos visto. En este momento no tiene ni pies ni cabeza, y estamos en uno de esos momentos en que las elecciones gubernamentales están tratando de entrar en una agenda que complazca al sector más conservador de nuestro sector religioso en la isla. En esa línea es a sufrir backlash
haber adelantado algunos derechos a favor de la libertad religiosa. Los sectores religiosos no son los que deciden elecciones, aunque eso parezca y haya gente que lo crea. Miren quiénes están aquí, piensen dónde estamos cada uno de nosotros, a qué sectores nosotras tenemos acceso y piensen quiénes son los que realmente deciden elecciones en este país. No es el sector conservador minoritario, es el sector de consenso social basado en la ciencia, en las estadísticas y en los derechos humanos. Ese es el que decide el futuro del país. Sobre el asunto de la ley de maltrato, no es mucho más lo que tenemos que añadir, que sí, que la Lidael Vega del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, la ley 246 incluye la tipología de maltrato por abuso psicológico y abuso emocional. El problema está en lo mismo que decía la compañera, como un niño o una niña que va a estar sumido en un proceso de violencia, un proceso va a poder denunciar ese maltrato, y nosotros dependemos, los profesionales de trabajo social, de que la denuncia llegue a nuestras manos para poder hacer las investigaciones. Y este proyecto de ley no nos permitiría llevar a cabo entonces un proceso adecuado de investigación donde podríamos entonces determinar que en sí hay un maltrato. Entonces se convierte entonces la persona que está sujeta a esa terapia en un rehén, posiblemente un rehén, y en el síndrome de Estocolmo. No llegaría ahí, pero definitivamente ellos nos lo han dicho. Nosotros tenemos las personas que todo el tiempo nos están diciendo que sí, que son rehenes, son niños y niñas, son vulnerables, dependen totalmente de las determinaciones que son sus padres. ¿Alguna otra pregunta de compañeros o compañeras de la prensa? Sí, yo que el profesor. Sí, si se aprueban estos proyectos, aquí va a haber primero un aumento en el discrimen. Si hay personas que van a ir a oficinas del gobierno y ese funcionario, a partir de ese proyecto de ley, si se aprueba, va a poder decir, mire, yo a ustedes no les voy a conceder lo que están pidiendo. Y eso va a aumentar el sufrimiento de innumerables personas. Segundo, van a crearse casos innumerables entonces de controversias legales, porque esas decisiones de esos funcionarios van a ir a corte. Y tercero, desafortunadamente, muchos de los puertorriqueños para poder resolver favorablemente su situación tendrán que ir a los tribunales federales. Entonces nosotros los puertorriqueños nuevamente vamos a tener que depender de que un tribunal que no es puertorriqueño decida sobre derechos puertorriqueños. Aquí hubo una controversia de años. Ángeles Acosta y Carmen Milagro Vélez Vega saben de lo que estoy hablando. Hubo una controversia por año para el reconocimiento de Juliana como sus hijas. Y finalmente se pudo celebrar el triunfo ante una corte. Pero esos fueron años de lucha, de sufrimiento familiar. Y creíamos cuando celebramos ese triunfo que ya eso sería cosa del pasado, que por lo visto nos quieren repetir, pero de acuerdo a esa ley, recrudecer el que funcionarios decidan a quienes ellos van a servir en el cumplimiento de sus deberes como funcionarios gubernamentales y a quienes no lo van a hacer. Eso significa el legalizar la posibilidad del discrimen, del sufrimiento y de la multiplicidad luego de disputas legales. Una pregunta para el Colegio de Abogados. La vez anterior que se habló del tema en la Cámara y Senado, se decía que no podía ir por encima de lo que ya se había enmendado en la Constitución Federal. En estos momentos de ellos volver, o sea, pudieran ir por encima, como dice él, para tener que recurrir al Tribunal Federal, o no pudieran ir por encima del Tribunal Federal aún enmendando la ley. La legislación puertorriqueña está subeditada en este momento, este es el Estado de Derecho, a lo que ocurre en el plano federal. Y realmente entrar en esa contradicción lo que va a provocar es que eventualmente ciudadanos que quieran acudir a la Corte Federal provoquen alguna opinión dirigida a declarar inconstitucional ese tipo de medidas.
ese tipo de pleitos, la naturaleza de esos pleitos es una de las opciones que eventualmente pudieran ocurrir si es que no logramos en esta etapa de tener la aprobación de los diferentes proyectos de ley, que nos parece mucho más razonable, viable, y además de que provoca este encuentro que tenemos de hoy, este encuentro de consenso social que creo que es una buena aportación para el país. Yo tengo una pregunta para la representación de las iglesias cristianas que están acá, y es relacionada este movimiento de religiosos fundamentalistas, conservadores, ha tenido capacidad de influir a la legislatura de Puerto Rico, al Ejecutivo, etcétera. ¿De qué manera, si alguna, las otras organizaciones que están representadas aquí, que como usted dijo, licenciado Rivera Pagán, no creen en el discrimen, se organizaran de igual manera para influir y entonces plantear desde este punto de vista de los derechos humanos lo que está ocurriendo acá? Ellos deben contestar, especialmente los autores que están aquí. Pero primero, no soy licenciado. Segundo, esto es un fenómeno global. Jair Mesías Bolsonaro no ganó en Brasil gracias al apoyo de ese tipo de fundamentalismo religioso. Donald Trump logró la enorme cantidad de votos, millones de votos de los sectores evangélicas de los Estados Unidos. Es decir, hay un movimiento de reacción a la ampliación de los derechos humanos, y eso está siendo aprovechado por algunos políticos que han sido lo suficientemente astutos para darse cuenta donde pueden tener el apoyo, y están manipulando, y están siendo manipulados. Es una doble manipulación. Es una manipulación de parte de esos líderes religiosos y es una manipulación de líderes políticos. La pregunta es si los derechos de un pueblo deben estar sometidos a ese juego de manipulación. Pero yo creo que las personas Adolfo Santana, del presbiterio de San Juan, de la iglesia presbiteriana, y también pastor de la iglesia presbiteriana en Caparra Terra, profesor adjunto del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Nuestro concilio, que reúne 15 congregaciones en la zona que comprende desde Río Grande hasta Arecibo, en febrero del año pasado, cuando apenas comenzaba a ser pininos la propuesta de ley de libertad religiosa, decidimos educarnos, decidimos informarnos para poder tomar una decisión como cuerpo, la cual conllevó una decisión unánime, que es bien poco usual poder uno tener decisiones unánimes de este tipo a nivel religioso, por parte de todos los miembros de nuestra iglesia reunidos en asamblea ordinaria. De igual manera pensamos hacer con lo de las terapias de conversión, y sin embargo de manera pastoral, cuando hablamos de conversión nos llega a la mente esa palabra griego metanoia, que implica un verdadero arrepentimiento, y de cuántas cosas en adición a lo que se está identificando aquí como las comunidades excluyentes LGBT, nosotros tendríamos que arrepentirnos y entrar en procesos terapéuticos igualmente. Por lo tanto, nos parece que es un tipo de acercamiento como sociedad a un abierto discrimen, y ante lo cual nos oponemos cabalmente. Sí, me están pidiendo ya como que ir cerrando. Voy a dar un último turno aquí y después lo que vamos a hacer es, tengo a Peter y la tengo a usted, después lo que vamos a hacer es que vamos a dejar a disposición de los medios para que si quieren entrevistar individualmente integrantes del grupo, como la presidenta de la Asociación de Psicología, de Trabajo Social, para que hagan entrevistas individuales, ¿ok? De manera que podamos hacer. Bueno, aparte de la educación al país, que es sumamente importante y que trabajamos desde nuestros espacios, la participación en vistas públicas, el monitoreo y fiscalización de los próximos pasos dentro de la legislatura y en Fortaleza. Y esa vista privada que están haciendo, ustedes van a estar ahí fuera para que yo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Doctora Silma Quiñones, presidenta de la Asociación de Psicología. Yo creo que dentro de todo lo que se ha traído, una de las cosas que para nosotros
es importante que se mantenga es que la terapia no es terapia. No hay una condición, una enfermedad establecida donde haya necesidad de una terapia. Eso es inventado. Segundo, todos los intentos que se hacen, consejería, terapia, agudizan el conflicto interno que tiene la persona en términos de cuál es su identidad, cuál es su experiencia y el rechazo que recibe. Entonces una medida como esta dice, es verdad, te pueden rechazar y el Estado lo avala. Tú no tienes derecho a ser quien eres. Y quien quiera que seas de otra manera está dispuesto y le va a estar permitido que haga esfuerzos que vayan en contra de tu salud mental, de tu paz, de tu tranquilidad. Y ya sabemos por los testimonios y por los no testimonios que tenemos, porque hay gente que se ha suicidado y no pueden hablar de lo que han sufrido, de que no funcionan, más allá de que no funcionan, hacen mucho daño. Y la ignorancia de las personas que abonan o avalan este tipo de intervención es lo que hay que erradicar. El no entender por el síndrome de Estocolmo, por ejemplo, que si tú eres papá y mamá y tú tienes un niño y tú le dices que necesita ser diferente por complacerte y por la alianza y el vínculo que tiene contigo, lo va a aceptar sin saber que está aceptando vivir un daño que lo puede llevar al suicidio. Esto no lo podemos aceptar. Marín, te voy a pedir un turno para hacerle una pregunta de otro tema al presidente del colegio. Cuando Entonces, deja que Peter y entonces Ok, después perfecto. lo cerramos y le pueden hacer preguntas. Muy buen día, Peter Manuel Sarribas de COAI Inc. Muchas veces históricamente no podemos negar que nuestras comunidades LGBT, igual que las mujeres, han sido fichas de juegos políticos. Y el resto de la ciudadanía, que muchas veces tienen una apertura a la diversidad y a la equidad, no se dan cuenta que estas leyes son unas leyes también que nos impactan a ellos. Poder discriminar por creencias religiosas hacia las comunidades LGBT abre la puerta a la percepción. Nosotros llegamos a los sitios con un sello de nuestras identidades y de nuestras orientaciones, así que cualquier persona que llegue a recibir unos servicios y que quien esté atendiendo perciba lo que le dé la gana, puede utilizar estas leyes para discriminar y negar ese servicio. El incluso apoya a las religiones también, porque esto le abre las puertas a cristianos para discriminar contra musulmanes, contra judíos, contra pentecostales. Así que nuestro